Buenos días, ¿cómo andan? Bueno, ahí estamos arrancando. Soy Juan Manuel Moreira, del equipo de Diaguita. Ahí estamos esperando que se suman algunos participantes más. Y ahora, en unos minutitos, ya estamos arrancando. Todo listo, Juan, cuando quieras. Podés ya poner la presentación, Juan, si querés, ¿eh?
vamos a esperar unos minutitos más. Se le cerró, está con un problemita con el Zoom, Juan Manuel, así que en cuanto pueda volver y reconectarse, vamos a dar comienzo. Bueno, hola, buenos días. Soy Fernando Corol. Para hacerle un poquito el aguante y adelantando una parte técnica hasta que se reincorpore Juan y arranque con su webinar, les comento nada más por si llega a haber algún técnico que todo lo que se va a mostrar hoy en este webinar, todo lo referido a la documentación técnica, la pueden consultar desde el sitio de documentación de Diaguita, donde básicamente lo importante para que se puedan vincular y conectar las aplicaciones son la configuración de los servicios REST, por un lado, y para la exportación de las garantías está la cuestión de la configuración de REST. Tengo entendido que eso están en el mismo enlace. Los enlaces a esas configuraciones, a esa documentación, están en las diapositivas, y si no, después las compartimos vía foro o complementamos o lo agregamos a la documentación de las diapositivas. Muchas gracias, Fer. Sí, ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos compartiendo la diapositiva. Ahí la pueden ver bien. Sí, sí, perfecto. Perfecto. Muchas gracias, Berna, por la ayuda. Bueno, ahí estamos. Vamos a comenzar un poco el tema de la gestión de ofertas. Ahí vamos a arrancar un poquito y vamos a darle una breve reseña de qué es lo que vamos a hacer. Vamos a darle una pasadita por el temario y vamos a tratar de hacer un resumen de lo que vamos a ver hoy. Hoy lo que vamos a ver puntualmente es todo lo que tenga que ver con la gestión de las ofertas, ¿no? Lo que es la presentación, carga de ofertas, y en base a eso también vamos a ir avanzando con todo lo que tiene que ver con los ajustes, ¿no? Que tienen que ver con la parte de la carga de ofertas, ¿no? Que tiene que ver con las garantías, las mejoras de oferta, las gestiones de prórroga, la ampliación y rescindir cantidades. Eso es lo que vamos a ver puntualmente. Para tener una idea y hacer un resumen de dónde se va a empezar a trabajar esto o cómo se inicia, ¿no? Vamos a ir directamente a la parte en sí de la convocatoria, que la convocatoria es donde ahí recién arrancan las gestiones de ofertas, ¿no? Con el tema de cómo poder recibir esas ofertas, ¿no? Esos presupuestos que tenemos, ¿no? El sistema lo llama recepción de ofertas, que justamente son los sobres, ¿no? Esos comprobantes de sobre. Ahí es donde se inicia el inicio justamente de esta recepción de ofertas. Nosotros, para avanzar puntualmente con respecto a la recepción de ofertas, nosotros lo que vamos a hacer, vamos a llamar, ¿no? el acto de apertura, donde vamos a trabajar y vamos a hacer la carga de las ofertas. O sea, nosotros lo llamamos acto de apertura, que vendría a ser la etapa, ¿no? de acto de apertura, y ahí es donde se hace, bueno, la carga de las ofertas en sí, y en base a eso nosotros vamos a comentar un poco qué es lo que se hace
dentro de esta carga de ofertas que nosotros llamamos el acto de apertura, la etapa. Al principio se cargan al primer estado, ¿no?, que tiene este acto de apertura, es donde se cargan los oferentes, ¿no?, que es un estado borrador. Luego de que se cargan los oferentes, nosotros tenemos que justamente detallar los renglones en sí, ¿no?, que de cada uno de estos oferentes, y una vez que se cargan quedan en definitivo. Y cuando nosotros avanzamos ese acto de apertura, ya se finaliza la carga confirmando directamente todas esas cargas de ofertas y los oferentes, y ese estado es cerrado. Acá quería aclarar un poquito lo que había comentado Fernando, que me hizo la salvedad esa, para que tengamos en cuenta que acá, para hacer cualquiera de estos ajustes, vamos a necesitar lo siguiente. Lo que se necesita, más que nada a nivel técnico, son cuatro puntos en cuestión. Perdón, Primero, lo que tenga que ver con todas las operaciones disponibles. Las operaciones que vamos a hablar hoy tienen que ver con el perfil funcional. Ustedes lo tienen que pedir a sus técnicos para que puedan habilitar todos los botoncitos que tienen, nosotros los llamamos operaciones. Esas operaciones tienen que estar disponibles dentro del perfil funcional, ¿tá? Eso es uno de los puntos que quería aclararle para que lo tengan en claro, para que puedan pedírselo a los técnicos. Otro punto, que es también todo es a nivel técnico, ¿no? Es todo lo que tiene que ver con la sincronización de proveedores. Se necesitan tener sincronizados los proveedores justamente para utilizar algunos de estos servicios que vamos a mencionar hoy. Otro tema es puntualmente con toda la conexión que tenemos con PILA-GA, ¿no?, con toda la parte de preventivos y compromisos. Nosotros tenemos un servicio web que consulta los preventivos y los compromisos, y eso también lo tenemos que tener conectado para hacer esas consultas. El último punto es con respecto ya al servicio web de garantías, que es un Red Hook, que es una aplicación técnica que nosotros tenemos para poder conectar y poder identificar los estados que tiene cada uno. Bien, esto es para una aclaración técnica, para que tengan en cuenta todas las operaciones que vamos a ver hoy, que la tengan disponible en su perfil, que puedan tener también los proveedores sincronizados, y que tengan la conexión con PILA-GA y los servicios que utilizamos con PILA-GA. Bien, una vez que nosotros empezamos a hacer la carga de oferta y ya tenemos el detalle de la carga de oferta, nosotros lo que vamos a tratar de hacer es mencionar un poquito cuáles son estos servicios. Estos servicios arrancamos con garantías, porque es el que más vamos a detallar puntualmente, porque es una gestión bastante amplia, y lo que se hace justamente es desde Diaguita se exportan los datos de la garantía a PILA-GA, ¿no? ¿Qué es eso? Justamente es un conjunto de datos que se cargan en Diaguita y terminan en PILA-GA, ¿ah? Y ahí es donde continúa la gestión en PILA-GA, y después nosotros consultamos los estados. Es un poco el resumen, ¿no?, de lo que es la garantía. Nosotros para la garantía tenemos algunas validaciones, que esas validaciones funcionales son las que les quiero comentar. Para poder arrancar con este servicio de garantía, vamos a tener que tener sí o sí el catálogo de proveedores sincronizado, ¿tá? Entre PILA-GA y Diaguita tenemos una sincronización de proveedores, y sí o sí lo tenemos que tener sincronizado. Otra de las validaciones funcionales que nosotros tenemos es el tema de la consulta del preventivo y el compromiso. Para poder exportar una garantía, sí o sí vamos a tener que consultar el preventivo y el compromiso, ¿tá? Dentro del detalle del preventivo y del compromiso, nosotros vamos a tener que tener algunas condiciones, que esas condiciones vienen relacionadas a cómo se cargó desde el lado de PILA-GA. Nosotros lo que hacemos es consultar los datos del preventivo y del compromiso que ya fue cargado en PILA-GA. O sea, desde Diaguita no se genera ni el preventivo ni el compromiso, pero sí lo tenemos que consultar ese dato a PILA-GA, y PILA-GA justamente lo tiene que tener en claro, y cuando lo crea, ¿no?, ese preventivo o ese compromiso, tiene que estar relacionado al circuito de compras u obra pública. Y otro dato es justamente que no puede estar relacionado a otro procedimiento. Por eso que son validaciones funcionales que se las estoy comentando. Acá donde les voy a empezar a mencionar un poco cuáles son los estados, ¿no? Después todo esto lo vamos a ver en ejemplos cuando terminemos de mencionarlo. Acá les estoy haciendo un resumen de cada una de las operaciones.
Acá lo que vamos a tratar de ver son los estados que tienen las garantías y cuáles son las gestiones que tienen y qué módulo interviene. Con esto le quiero hacer un resumen de cuáles son, cómo se van modificando los estados en base a la gestión que va haciendo cada uno de los módulos. Este resumen es así. Nosotros, el inicio de la garantía es que se carga dentro de Diaguita. La gestión es la carga y el estado, una vez que yo ya lo cargué, el estado en sí es no exportada. ¿Ah? O sea, una vez que tengo la garantía cargada dentro de Diaguita, queda con un estado que dice no exportada. Una vez que avanzo a la operación exportar garantía, justamente, que es la gestión que estoy planteando dentro de Diaguita, ahí queda en pendiente de ingreso. Cuando se ejecutó el exportar garantías, el estado nuevo de esa garantía queda en pendiente de ingreso, donde ahí sí ya ahí donde empieza la gestión y a avanzar desde el lado de Pilagá. Porque ese pendiente de ingreso es como le queda justamente a la gestión que tienen que hacer desde el lado de Pilagá. Desde el lado de Pilagá, cuando se ejecuta ese pendiente de ingreso, lo que hace es justamente hacer el ingreso de esa garantía. Ese ingreso de la garantía queda en un estado que es ingresada. A medida que se vayan avanzando los dos procedimientos en conjunto, ¿no? Tanto el de Diaguita como la gestión posterior de Pilagá, siempre vamos a tener actualizados los estados, tanto en Pilagá como en Diaguita, en relación al estado de la garantía. Entonces, cuando ya avanzamos directamente el estado y nosotros vamos a la opción de ingresada, ¿no? Desde el lado de Diaguita, y lo tengamos en la gestión en sí de la adjudicación, nosotros tenemos una operación que es justamente exportar garantías dentro de la adjudicación, y ahí nosotros podemos avanzarlo, podemos gestionar la garantía que nosotros tenemos ingresada, y una vez que lo ejecutamos de ahí, podemos llegar a egresar esa garantía. Una vez que egresamos la garantía, queda en orden de egreso. Ese es el estado final que tiene desde el lado de Diaguita la garantía. ¿Dónde se realiza la carga de la garantía de oferta? Nosotros ya terminamos con el resumen de los estados. Hoy iríamos a dónde en el sistema se realiza la carga de la oferta. Puntualmente, la carga de la oferta nosotros la vamos a hacer dentro del acto de apertura, en estado borrador y en la operación de oferentes. Dentro de la operación oferente nosotros lo vamos a tener ahí abajo. Ahí se van a dar cuenta que tienen como si fuera un más y un menos, donde ustedes pueden, con ese multilínea, pueden llegar a cargar la garantía relacionada con todos los datos que nosotros ahí estamos dando como ejemplo, ¿no? Entonces ahí vamos a empezar a cargar todos los datos de la garantía. ¿Ah? Es el lugar de la carga de la oferta. Esa carga de la oferta, nosotros lo que hacemos luego para poder exportar eso es primero tener, bueno, ahí se ve que está relacionado la reserva presupuestaria. Y es el estado que les había comentado antes, que dice no exportada. O sea, cuando nosotros ya cargamos anteriormente la garantía, nosotros vamos a tener en la operación exportar garantías, la vamos a tener cargada con el estado no exportada. Una vez que ejecutamos exportar garantías, ahí sí es donde se avanza y ese dato queda en pendiente de ingreso. Esa garantía queda en el estado pendiente de ingreso, donde los datos ya fueron exportados a Pilagá, y ese pendiente de ingreso justamente es la gestión que queda pendiente desde el lado de Pilagá para continuar con esta gestión. ¿Ah? Nosotros lo que vamos a hacer, acá directamente, vamos a ir a la operación del ingreso de garantías, que están las físicas o la de disponibilidad. Esto ya tiene que ver con la gestión de Pilagá, ¿no? Entonces ahí iríamos directamente al listado, ¿no? Ir a buscar la garantía correspondiente y ahí iríamos a hacer el ingreso de esa garantía. Esa gestión es justamente la que después nos va a actualizar el estado, y una vez que se actualizó desde el lado de Pilagá ese estado, nosotros ya vamos a tener actualizado el estado desde el lado de Diaguita, y vamos a tener ingresada. ¿Ah? Cuando está en estado ingresada la garantía, nosotros ahí sí vamos a poder continuar con esa gestión de la garantía. ¿Dónde lo vamos a hacer? Bueno, directamente ahí le detallo en la adjudicación, en la operación exportar garantías, y que nosotros la tengamos en estado ingresada.
Una vez que está en el estado ingresada, sí vamos a poder hacer el egreso. Esta es la operación, ¿no? La gestión que nosotros hacemos del lado de Diaguita. Se hace el egreso de la garantía, se selecciona la garantía y se hace el egreso de la garantía correspondiente, donde ahí sí el Estado que nos va a quedar esas garantías justamente van a estar relacionadas a los que van actualizados desde Diaguita hacia Pilagá. Eso va a quedar en orden de egreso. Desde el lado de Diaguita nosotros ahí ya terminamos la gestión de la garantía. Esto es un poco el resumen que vamos a dar con respecto a la operación de garantías, la exportación más que nada. Ahora vamos a ver la mejora de oferta. ¿Qué es la mejora de oferta? Esta mejora de oferta son ajustes que se pueden dar de qué manera, ¿no? Se da entre las diferentes etapas que tenemos dentro del sistema y se va a dar desde un informe técnico, un dictamen de evaluación o una adjudicación, hasta una adjudicación en borrador. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué permite esta mejora de oferta? Es una operación que nosotros tenemos disponible para poder realizar estos ajustes entre medio de estas etapas hasta una adjudicación en borrador. Esta adjudicación en borrador justamente lo que permite es darle una mayor amplitud y saber hasta dónde nosotros lo podemos realizar. ¿Qué nos permite hacer, la mejora de oferta? Bueno, es esto, es ir a una operación, a la carga mejora de oferta y poder ajustar estos valores que nosotros tenemos disponibles dentro de esta nueva oferta que estamos cargando. Vamos a tener que ir a seleccionar un proveedor, ese proveedor nos va a precargar un renglón y ese renglón justamente es el que nosotros vamos a poder ir ajustando en base a la mejora que nosotros queremos ir cargando. Entonces, esto nos va a permitir poder reutilizar esta oferta dentro de las etapas que uno necesita. Puntualmente con la carga de la mejora de oferta es una operación, o sea, el botón, la visualización del botón es dinámico, o sea, tengan en cuenta eso, por eso hablo de las validaciones, no es que le va a aparecer siempre en el acto de apertura, le va a aparecer cuando las condiciones se den para poder cargar una mejora de oferta. Eso se los aclaro porque si nosotros tenemos un informe técnico que está definitivo o un dictamen que está definitivo, no vamos a poder cargar una mejora de oferta. Ahí lo que vamos a tener que utilizar es corregir la operación, corregir dictamen o corregir informe técnico para poder justamente dejarlo en el informe o el dictamen en borrador para que se nos habilite la mejora de la oferta. ¿Para qué? Para después volver a modificar y a cargar el dictamen o el informe. Eso más que nada para ver dónde se va a aplicar esa mejora, porque si nosotros lo tenemos en definitivo nunca lo vamos a poder volver a reabrir. Entonces por eso es que se dan esas validaciones. Puntualmente pasa eso, ¿no? Que van a tener que esas mejoras de oferta tenerlas en cuenta en los casos que nosotros vamos a tener que reabrir el informe o vamos a tener que reabrir el dictamen. Ahora vamos a ir con las prórrogas, puntualmente con las validaciones. Las prórrogas van a estar relacionadas a todo lo que tenga que ver con servicios. Entonces, las validaciones para poder utilizar una prórroga arrancan directamente desde las etapas de la solicitud y de la convocatoria. En la solicitud y la convocatoria, dentro de los ítems o dentro de los renglones, vamos a tener disponible una opción que dice permite opción a prórroga. Y eso lo tenemos que habilitar en sí. Es lo primero que está pidiendo para poder utilizar esta operación, ¿no? esta gestión de prórrogas. Lo primero que tenemos que tener dentro del ítem o dentro del renglón, en cualquiera de las dos etapas se puede ajustar esto, se puede poner que permite opción a prórroga en sí. Esta es una primera validación que tenemos. La segunda validación que tenemos es que el catálogo esté relacionado a un servicio justamente. Entonces, todo lo que sea un bien de servicio tiene que ser con el inciso 3. Todo lo que está dentro del inciso 3 va a ser un servicio. Por eso tiene que estar catalogado dentro de la operación correspondiente. Esto también se puede hacer, si ustedes catalogan dentro de la solicitud o dentro de la convocatoria, van a tener la posibilidad de asociar el catálogo a un servicio justamente. Esas son validaciones funcionales que tenemos para poder aplicar las operaciones. Bien. Otra de las validaciones que tenemos es con respecto a los estados, ¿no? A las etapas y a los estados.
¿Qué pasa con las prórrogas? Las prórrogas, primero que tenemos que tener un acto de apertura que esté en adjudicación. ¿Ah? Y después, las órdenes de compra que tengan, puede tener orden de compra, pero estas órdenes de compra van a tener que estar o autorizadas o cerradas. ¿Ah? Para que les quede, o sea, para que les quede claro hasta dónde van a poder utilizar estas operaciones. ¿Ah? ¿Dónde se realiza la carga de oferta? La carga de oferta vamos a tener que pensar que nosotros, esto es una gestión compartida, ¿no? Porque ya está creado todo un procedimiento y lo que hacemos acá es replicar desde la operación, desde acto de apertura, se replica una carga de oferta, que justamente la operación se llama oferta de prórroga, donde nosotros vamos a poder cargar estas ofertas de prórroga. Una vez que ingresamos al acto de apertura correspondiente, que ya tenía cargada, o sea, que era un servicio que estaba catalogado, que permitía opción a prórroga, y que nosotros teníamos asociado al catálogo de inciso 3, como que era un servicio, recién ahí va a aparecer la operación oferta de prórroga. ¿Ah? Más allá de las cuestiones técnicas que les comenté al principio, de la operación que tienen relacionada al perfil funcional. La oferta de prórroga va a aparecer recién cuando tenga toda esa combinación de validaciones. ¿Ah? Entonces, una vez que puedo ingresar a cargar una oferta de prórroga, ahí sí voy a hacer el detalle de la oferta de prórroga. ¿Ah? ¿Dónde se aplica la prórroga? Bueno, la etapa donde se aplica es en la adjudicación. Cuando nosotros ya pudimos cargar una oferta de prórroga, vamos a tener la posibilidad de ingresar a esta operación que se llama prorrogar adjudicación. Prorrogar adjudicación es justamente poder definir, es seleccionar esa oferta de prórroga que habíamos cargado en el acto de apertura correspondiente, ahora la vamos a poder seleccionar de esta operación. ¿Ah? Esa es un poco la idea de cómo se aplica la prórroga. Algo que está bueno poder comentarlo también, que ya le pasó a varias universidades, el tema del ajuste del catálogo. Muchas veces llegan a sacar órdenes de compras y demás, y el tema pasa que el catálogo no quedó bien catalogado. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros creamos una operación que se llama recatalogar renglones, que está en la etapa de recepción de bienes y servicios, y ahí justamente lo que permite es esto, poder seleccionar ese servicio y poder catalogarlo como servicio, porque si no está como bien inciso 3, nunca le van a poder hacer una prórroga. Entonces, tengan en cuenta eso. Si ustedes no catalogaron bien el procedimiento con servicio justamente de inciso 3, ustedes pueden ajustarlo con la operación esta, que la tienen que tener disponible dentro de la etapa de recepción de bienes y servicios. Y ustedes van a poder recatalogar el renglón. Entonces, esto les va a permitir hacer ese ajuste. ¿Ah? Bien, ampliación. La ampliación puntualmente va en relación a los bienes. Y lo que hace la carga, ¿no? Lo que viene a dónde está esta operación, está dentro de la adjudicación. Es una operación que está dada dentro de la etapa de adjudicación y lo que permite es puntualmente con la validación, ¿no? Que no tiene cantidades disponibles en las órdenes de compra, o sea, no tienen que tener ninguna cantidad disponible dentro de las órdenes de compra, van a poder hacer una nueva ampliación con respecto a ese renglón correspondiente. A ese renglón correspondiente, ¿cómo se hace? Porque no es tan fácil, no es tan sencillo de levantarlo, ¿no? No es solo cargo un nuevo renglón y listo. Hay una manera que es, o sea, en la ampliación lo que permite es poder cargar ese nuevo renglón, pero después tiene que tener una aplicación. Por eso ahí donde está la vueltita para poder aplicarlo. ¿Dónde está la aplicación? Bueno, la aplicación de esta operación de ampliación se hace también dentro de la adjudicación. Y la operación se llama rectificar adjudicación. Para todos está disponible este rectificar adjudicación, pero previamente tendrían que haber cargado directamente ese renglón. ¿Ah? Ese renglón de ampliación, ustedes ya lo cargaron, ya lo tienen disponible en el sistema, pero ¿dónde se aplica? Bueno, se aplica en la operación rectificar adjudicación. ¿Y cómo se hace? Bueno, lo primero que tienen que hacer es eso, ingresar a la etapa, primero cargar la ampliación, luego ir a la rectificación, ahí a rectificar adjudicación, y tienen que agregar el oferente. Una vez que despliegan agregar oferente, que ahí viene el botoncito de agregar oferente, se le replica exactamente el mismo renglón que tiene arriba, y ahí lo que tienen que hacer,
ahí tiene que hacer el ajuste. Ese ajuste es manual, o sea, no es que es automático. Lo tiene que hacer. Ustedes tienen que ir a seleccionar dentro de esa operación, ahí van al oferente oferta, tienen que habilitar el tipo de ampliación, que fue justamente la anterior carga que hicieron de ese tipo de oferta, ¿ah? Que es el tipo de ampliación. Y también tienen que detallar la cantidad, porque eso está, una validación está puesta como obligatoria para que ustedes sepan cuál es la cantidad de ampliación que quieren realizar, ¿ah? Una vez que eso lo aplican, lo guardan y se le puede sacar directamente una nueva orden de compra. Otra operación que vamos a ver, o por lo menos vamos a detallar ahora, va a ser el tema de rescindir cantidades. Rescindir cantidades es justamente lo que tiene que ver con esas cantidades que ya sabemos que no le vamos a comprar a ningún oferente. O sea, ningún proveedor le vamos a comprar esas cantidades que quedan colgadas en la adjudicación. Entonces, ¿qué pasa? Si no las tienen ninguna orden de compra, por eso más que cabe detallar que, bueno, que esas cantidades no tienen que estar relacionadas a ninguna orden de compra. Si están relacionadas a una orden de compra, esta operación no va a aparecer, ¿tá? Entonces, para poder rescindir cantidades, para eliminar esas cantidades y no comprárselas a nadie, por eso lo aclaro así para que quede bien definido, que se hace en la etapa de adjudicación. Rescindir cantidades, y ahí es donde yo voy a poder ver en esa operación qué es lo que se puede rescindir. Entonces voy a eliminar esas cantidades y voy a decir que no las voy a volver a comprar, ¿tá? Bueno, ahora vamos a ir a los ejemplos. La idea es poder ver un poquito los ejemplos y poder tener en cuenta qué vamos a ver dentro de esos ejemplos. Bueno, vamos a ver estos ejemplos que estuvimos mostrando ahora que estuvimos haciendo el resumen. Avísenme si lo ven bien, por las dudas. Si no, le pongo un poquito más de zoom. Ahí se ve mejor. Se ve perfecto, Juan. Muchas gracias. Bueno, a veces me acelero un poco, pero bueno, cualquier cosa lo volvemos a ver. Acá vamos a ver los ejemplos. Ahora lo que vamos a hacer puntualmente, vamos a ir viendo un poco cómo se fueron dando la gestión de las garantías, de la mejora de oferta, de la prórroga, de la ampliación y la operación de rescindir cantidades. Lo que vamos a hacer primero, bueno, es ir a buscar dentro de las convocatorias. Yo ya creé un ejemplo, agarré un procedimiento y lo filtré más que nada para poder cargar y tener un poco más avanzado el procedimiento y no tener que hacer toda la carga. Pero bueno, quiero ver puntualmente el de garantías. Este procedimiento yo lo que hice es avanzarlo hasta el momento donde nosotros íbamos a ver las garantías, en dónde se cargan y demás. Nosotros acá lo que hicimos es replicar el detalle y bueno, íbamos a hacer la compra de 2 bienes de informática, bueno, una computadora, bueno, y demás. Y lo que vamos a ver es dentro del acto de apertura, donde podemos detallar, ¿no? Podemos ver qué es lo que se cargó. ¿Ven? Acá tenemos los detalles. Dentro de los oferentes nosotros vamos a ver, ¿ven? El detalle de cada uno. ¿Ven? Dentro del detalle acá era lo que les había comentado, que habíamos cargado las garantías. ¿Ven? Dentro de cada uno de los oferentes nosotros cargamos las garantías, que fue lo que comenté en la presentación. Y estas garantías lo que permiten, una vez que se avanza, ¿no? Yo voy a generar el acta, esas garantías ya fueron cargadas dentro de los oferentes. Ahí cuando nosotros avanzamos, nosotros vamos a tener que cargar las ofertas. Yo ya las cargué igualmente. ¿Ven? Están cargadas las ofertas, pero acá está la operación de exportar garantías, que esto era lo importante. Exportar garantías es el detalle, ¿no? Lo que les comenté antes, el detalle de estas garantías que fueron cargadas, ¿ven? Con el preventivo correspondiente, que es el 148, las 2 garantías que fueron cargadas, y el detalle de acá del estado de pila acá, ¿ven? El estado es correspondiente a lo que nosotros tenemos, ¿ven? Que dice no exportada. Esto quiere decir que está cargada en diaguita, pero todavía la información no pasó a pila acá. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es justamente a ver si funciona todo bien, y no me patea nada. Ahí vamos, a ver.
Bien, las garantías fueron exportadas con éxito. Aceptamos. Ahí quedan en pendiente de ingreso. ¿Ven? Este pendiente de ingreso significa que va a tener que continuarse la gestión dentro del lado de Pilagá. Esto está dentro de la operación exportar, exportar garantía, y también dentro de la ficha. ¿Ven? Dentro de la ficha del acto de apertura nosotros vamos a tener el detalle este. ¿Ven? Después hay algunas mejoras que ya estamos aplicando para mostrar con un iconito y poder ayudar, una ayuda de texto para que sea un poquito más ameno, ¿no? Y saber que la gestión de esta garantía está del lado de Pilagay, y una vez que la avancen van a poder continuar con esta gestión. Pero la idea es esta, que lo puedan ver y saber en qué estado está. Porque después este estado se va a modificar. Nosotros lo que hacemos acá, yo ya tengo, o sea, como está conectado, yo lo tengo con Pilagá conectado, entonces lo que voy a hacer es ir a hacer el ingreso de estas garantías. El ingreso de garantías es esto, es ir a la opción de Pilagá, bueno, voy a filtrar por año. A ver si están, bueno, están acá, ¿ven? Son las dos garantías que recién exportamos, ¿ven? Son estas dos garantías. Entonces lo que hay que hacer acá es ingresar a cada una de las garantías. Yo acá estoy haciendo puntualmente el ingreso. Entonces voy a detallar, ¿no? Un poco cuál es la garantía, estos detalles que van del lado de Pilagá, que no lo sé exactamente cuál es el avance, y acá el expediente correspondiente. Bien, a ver, hago el avance, bueno, ahí me dejó de todo, finalizar. Bien, a ver si puedo ingresar la otra garantía. A ver ahí. Ahí está. A ver. A ver si lo avanzó. Bueno. Parece que no lo quiere avanzar. El medio de cobro me parece que está faltando. Sí, me parece que faltaba el medio de cobro, sí. Ahí lo sigo avanzando. Pero quería mostrarle un poco cómo era el avance en sí de esta garantía, para después también avanzar desde el lado de Diaguita, cuál es el detalle, ¿no? El detalle que venía con respecto a esto. Ahí ya lo estoy avanzando. Muchas gracias, Ale Mondelo, ahí aportando. Sí, faltaba esto, el medio de cobro. Selecciono ingresar, y acá creo que confirmamos. Bien, ahí está. Ahí se avanzó. Pongo finalizar. Listo. Ahora creo que con la otra de la misma manera. Vamos a filtrar. Ahí quedó, sí, se ingresó. Vamos a agregar la otra. Agregamos el medio de cobro. Confirmamos. A ver si está todo bien. Listo, finalizar. Esta es la gestión del lado de Pilagá. Yo se los muestro un poco para poder avanzar en la gestión de Diaguita. Si nosotros acá ingresamos dentro de la operación exportar garantías, esa modificación, ¿ven? Esa modificación que hicimos del lado de Pilagá, modificó el estado, ¿ven? Que dice ingresada. Con este estado de ingresada sí nosotros vamos a poder dar el egreso. ¿Ah? Para poder darle el egreso, justamente lo que se hace es poder detallar dentro de la etapa de adjudicación. Entonces, esta gestión de la garantía la vamos a poder continuar dentro de la adjudicación. Por eso es que nosotros vamos a avanzar este procedimiento, vamos a finalizar la carga, vamos a confirmar, vamos a pasar directamente a la adjudicación. Una vez que pasamos a adjudicación, esto es parte del procedimiento que nosotros tenemos. Ven que acá está informando que las garantías de oferta están ingresadas. ¿Ven? Ese detalle es importante para saber el estado que está, a ver si la podemos gestionar o no. Y después, bueno, acá en la adjudicación nosotros lo tenemos que avanzar. Para avanzarlo, acuérdense que una de las validaciones que tiene la garantía, ¿no? Que tiene que estar relacionada también con un compromiso. El compromiso también se hace la gestión del lado de Pilagá y lo genera Pilagá. Una vez yo ya tengo creado el compromiso, por eso lo voy a consultar directamente. Cuando voy a hacer la consulta del compromiso,
voy directamente con el número de compromiso, que es el 152 del ejercicio 2021. Consulto a Pilagá, y ahí me trae directamente el compromiso. Lo asocio, lo guardo, y ya tengo relacionado el compromiso. Una vez que tengo relacionado el compromiso, y tengo una adjudicación autorizada, bueno, si no ingreso a los datos generales y no selecciono la adjudicación, no voy a poder continuar. Por ejemplo, le voy a seleccionar, no sé, a Garbarino, ¿no? Selecciono a Garbarino, guardo el adjudicatario, y ahí sí voy a ir a finalizar la carga. Una vez que voy a finalizar la carga, voy a autorizar. Autorizo, y una vez que está autorizada esta adjudicación, recién ahí me va a aparecer el botón para exportar garantías. ¿Ven? Una vez que tengo esta adjudicación autorizada, sí voy a poder ingresar, y voy a poder ver el detalle que les comenté anteriormente. ¿Ven? Está en estado ingresada, acuérdense que está en el estado para poder seguir gestionando del lado de Diaguita. Y acá voy a tener la opción de el egreso de las garantías. Entonces yo ya cuando le doy el egreso de las garantías, me van a quedar en orden de egreso. ¿Ven? Las garantías fueron exportadas con éxito. Acá ya queda este estado de la garantía, queda en orden de egreso. ¿Ven? Y ahí es donde nosotros la gestión de la garantía desde el lado de Diaguita ya finalizó. ¿Ven? Bueno, es un poco el ejemplo que nosotros estábamos tratando de dar con respecto a todo lo que tenga que ver con garantías. Esto ya queda definido también acá en la ficha. ¿Ven? Esto es lo que es exportar las garantías de Diaguita a Pilagá, y bueno, y la gestión posterior. Ahora vamos a ver la mejora. La mejora voy a ir a buscar dentro de las convocatorias, a ver las últimas convocatorias que tenemos acá. La mejora es esta. Mejora de oferta. Acá ya tengo el ejemplo cargado, más que nada para que vean en dónde se hace la mejora, ¿no? Dónde se gestiona la mejora. La mejora es esto: ir al acto de apertura y poder tener definido en sí el detalle y poder avanzarlo, ¿no? Poder saber hasta dónde yo lo puedo cargar. ¿Por qué? Porque si no, si yo no tengo una oferta, yo no voy a saber exactamente después de dónde lo voy a poder avanzar. Entonces, bueno, es tratar de ver, ¿no? A ver, tengo los oferentes, listo, ya acá tengo datos cargados, ¿ven? Ya tengo todo cargado, estos son los oferentes, guardo los cambios, son todos los detalles. Voy a generar acta, confirmo. Y acá sí viene el detalle, como les comentaba anteriormente, que nosotros vamos a tener que hacer una carga mínima, digo, para tener el detalle y saber, bueno, los renglones, esto es más que nada para tener en cuenta de que la carga de esta gestión, o sea, toda esta gestión va a estar relacionada a lo que después posteriormente nosotros vamos a poder modificar. Entonces, si nosotros agregamos esto, vamos a tener disponible la carga a posteriori. No voy a cargar otro renglón como para tener algo más. No sé, le voy a poner cualquier valor como para poder cargar esta gestión y tenerlo disponible. Yo le cargo no sé, le cargo a dos oferentes, le voy a cargar esto, ¿no? Le voy a poner valores estimativos, no lo sé exactamente, pero para tener en cuenta eso. Una vez que esta oferta yo ya la pude avanzar, lo que voy a hacer es voy a poder tener en cuenta que una vez que finalicé la carga, o sea, voy a finalizar la carga, voy a tener disponible ya dentro de la operación, ¿no? Cuando yo ya esté cerrada, ¿no? Este acto de apertura esté cerrado, porque lo importante es eso, ¿no? Saber en qué momento, ¿no? Yo ya lo tengo cerrado, pero puedo llegar a cargar, ¿ven? Una mejora de oferta. Una mejora de oferta, la carga es esta, ¿ven? Mejora de oferta y la tengo acá. Cargo una nueva mejora de oferta y es el detalle, a qué proveedor va, y ahí empiezo a detallar cuál es la mejora de oferta. ¿Ven? Esto es cargar una mejora de oferta. Estos detalles son en relación a mejora de oferta. Por ejemplo, con monitor ese estándar, mejora, le voy a poner, mejora. Por ejemplo, y le voy a poner precio unitario, le voy a poner, no sé,
¿Ven? ABS Technology, guarda. Yo ahí ya cargué una mejora de oferta. Yo esto lo voy a avanzar para que, por ejemplo, le voy a cargar un informe técnico, y dentro del informe técnico yo puedo llegar a tomar estas ofertas de mejora de oferta para poder seleccionarla. Yo lo que voy a hacer es ingresar al informe técnico, y dentro del informe técnico voy a tener el detalle de esta mejora. Más allá de esta mejora y poder detallar cada una de ellas, acá me va a aparecer el tipo mejora y voy a poder tener un detalle de eso. Entonces ahí voy a poder trabajar esta mejora, ¿no? Dentro del informe técnico. Tengan en cuenta esto. ¿Ven? Yo ahora estoy acá en el informe técnico, ¿no? Pero si yo voy al acto de apertura, dentro del acto de apertura me va a aparecer el mejora de oferta. Pero si yo, ese informe técnico, yo voy a generar el informe, o sea que voy a modificar su estado, ¿no? Cuando voy a generar el informe, ahí yo ya tengo, ese informe técnico lo voy a tener directamente como cerrado, lo voy a tener en un estado definitivo, que ese definitivo no me va a dejar poder cargar, no me va a poder dejar cargar una mejora de oferta. Por eso es que no aparece acá la mejora de oferta. Entonces, para que lo tengan en cuenta, si hay un informe técnico que está definitivo o un dictamen que está en definitivo, nunca van a poder cargar una mejora de oferta. ¿Ven? Si yo pongo reabrir informe, confirmo, acá es el informe técnico, ¿no? Pero yo voy al acto de apertura, cuando voy al acto de apertura, acá sí voy a poder cargar una mejora de oferta. O sea, siempre que esté en borrador el informe o el dictamen, voy a poder cargar una mejora de oferta. Entonces, ténganlo en cuenta. De la misma manera, si yo quiero, no sé, hacer algo puntual y tengo una adjudicación en borrador, bueno, yo mientras que la tenga en borrador va a pasar lo mismo. Lo que pasa es que todo lo que está entre medio, como el dictamen o el informe técnico, tiene que estar en estado borrador, porque si no, nunca voy a poder cargar una mejora de oferta. No sé si quedó claro, más que nada por los estados que están entre medio. Todo lo que está en borrador van a poder aplicar una mejora de oferta, desde una adjudicación en borrador y todo lo que tenga que ver con las etapas opcionales del dictamen y el informe. ¿No? Eso es más que nada con respecto a la mejora. Bueno, ahora vamos a ir a la prórroga. Vamos a ir al ejemplo de prórroga. Dentro de las prórrogas, nosotros lo que vamos a ver es esto, ¿no? De poder definir y ver cuáles son el estado de todas el estado de estas etapas y de estas validaciones que nosotros vamos a ver. Para poder tener o sea, un detalle, ¿no? de la prórroga, vamos a ir a ver puntualmente la 6 barra, acá está, servicio de Internet. Este lo había puesto como servicio de Internet para darnos cuenta que, primero que tenía que ser un servicio, ¿no? Y este servicio, donde nosotros vamos a ver puntualmente, acá yo voy a ir a la solicitud. Desde la solicitud nosotros ya podemos ver que la solicitud tiene el detalle que es un servicio y que ya está relacionado y que permite prórroga. ¿Permite prórroga? Sí. Entonces ya sabemos que está asociado a un catálogo de servicio y que permite prórroga. Ya de la solicitud está asociado de esa manera. Esto mismo de la solicitud lo pueden ver dentro de la convocatoria. Así que tengan en cuenta eso, que la convocatoria también pueden tener ese detalle, también lo pueden modificar. Siempre en la convocatoria van a poder editar estas propiedades para que después sigan catalogando o puedan realizar esta prórroga. Como les comenté antes, en ese resumen de las diapositivas, lo que hay que hacer es tener en cuenta esto, ¿no? Estas validaciones que se piden en la solicitud o en la convocatoria. Para poder avanzar y para poder cargar una oferta de prórroga vamos a tener que tener estas validaciones. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a ir al acto de apertura. ¿Por qué en el acto de apertura? Porque desde el acto de apertura nosotros vamos a poder cargar esta oferta de prórroga. Esta oferta de prórroga se hace de esta manera. Nosotros cargamos la oferta de prórroga, donde el detalle de esta nueva prórroga vamos a cargarlo ahora. Entonces, nosotros seleccionamos justamente el oferente y seleccionamos el renglón, ¿no? Este renglón, bueno, puede tener alguna servicio de Internet, prórroga. Para tener en cuenta, prórroga.
Ahí está. Para tener en cuenta que nosotros esta nueva oferta, nosotros la vamos a poder seleccionar y la vamos a poder aplicar dentro de la adjudicación. ¿Ven? Y por ahí capaz que, no sé, en vez de 12, bueno, vamos a ponerle 6, no sé. Y el importe, no sé, capaz que pudo cambiar, no sé. Esto es a criterio de esta prórroga. Bien, nosotros acá cargamos una nueva oferta de prórroga. Guardamos los cambios, y una vez que cargamos esta nueva oferta de prórroga, vamos a tener disponible, si ustedes ven el mapa de trámite, van a tener disponible todo el detalle dentro de la adjudicación. ¿Qué es el detalle? Poder aplicar esa prórroga. ¿Dónde se aplica? Bueno, la operación nosotros vamos a tener disponible acá, que es prorrogar adjudicación. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ir a seleccionar directamente acá, ven que dice sin prórroga, y nosotros vamos a tener la opción de prorrogado. ¿Por qué? Porque con la opción de prorrogado lo que se nos habilita es la opción para poder cargar el oferente. Este oferente lo que trae es esa oferta que nosotros cargamos. ¿Ven? Entonces, esta oferta viene relacionada al servicio que nosotros teníamos. Ven que dice la oferta del servicio de Internet prórroga, que son los detalles que nosotros habíamos cargado. Entonces ahí guardamos los cambios y ahí ya vamos a tener disponible estas nuevas cantidades, estos nuevos meses para poder sacar la prórroga. ¿Ven? Entonces ahí le va a hacer un detalle, ¿no? Lo que venían haciendo con relación al servicio anterior y las prórrogas correspondientes a este nuevo servicio, ¿ven? Con 6 meses adjudicados, ¿no? La cantidad adjudicada, que es la que ustedes pueden sacar estas nuevas órdenes de compra. Ahora vamos a ver un poquito el tema de ampliación, que es la otra operación que nosotros vamos a detallar, que la ampliación va en relación también a los bienes puntualmente. Entonces vamos a ir a buscar algún ejemplo acá. Nosotros lo que tenemos que hacer puntualmente, la operación de ampliación se encuentra en la adjudicación. Nosotros donde podemos aplicarlo directamente es ir a buscar la operación dentro de la ampliación, y lo que hacemos es poder seleccionar directamente la opción de ampliación. Esa opción de ampliación lo que vamos a tener es poder cargar en base a esos ajustes que nosotros queremos hacer, ¿no? Y todo lo que tenga que ver y no tengan cantidad disponibles, ¿no? Todo tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque es una validación que nosotros necesitamos para poder hacer una ampliación. Nosotros ahora vamos a ir a la adjudicación, y esta adjudicación lo que nos va a permitir es, acá, es crear esta nueva ampliación, donde nosotros detallamos acá que, por ejemplo, para el renglón 1 detergente, nosotros queremos ir a ver cuál es esa ampliación que queremos hacer. Entonces yo ya acá le cargué una ampliación, y cuando seleccionamos el proveedor, ingresamos y vemos que le cargamos una nueva oferta de ampliación, que el detalle, ven, el tipo de oferta es de ampliación. Yo acá puse 3, más que nada para saber las cantidades y para poder ver, le voy a poner ampliación, para poder ver esas modificaciones que nosotros hacemos y poder ajustarlas, ¿no? Y para poder tener esa aplicación, porque no es tan fácil poder aplicarlo directamente, ¿no? Que tengan en cuenta eso, ¿no? Que cuando ustedes van a cargar una ampliación, no es que se aplica automáticamente, nosotros la tenemos que ir a aplicar a una operación puntual que se llama rectificar. Rectificar adjudicación es esto, ¿no? Es ir a aplicar esa ampliación. ¿Esa ampliación cómo la vamos a aplicar? Bueno, lo primero que vamos a hacer es tener en cuenta esto, ¿no? Que nosotros vamos a ir a buscar dentro del renglón que nosotros queremos agregar esa ampliación, vamos a ir a agregar oferente, que es el botoncito que está bien a la derecha. Cuando nosotros tocamos agregar oferente, lo que se hace es replicar el renglón que nosotros seleccionamos. Entonces, ¿qué hace? Precarga toda la información que teníamos en el renglón anterior y nos deja seleccionar el oferente. ¿Y qué vamos a seleccionar en esta oferta oferente? Bueno, acá vamos a ir a buscar, ¿ven? Puntualmente la que es de tipo ampliación. O sea, la ampliación es justamente la que nosotros vamos a poder seleccionar. Entonces, cuando vamos a buscar esta oferta de ampliación que nosotros previamente cargamos, acá se nos va a cargar la descripción, y lo que nosotros tenemos que agregar es exactamente cuál es la cantidad de ampliación. Porque esta cantidad es la que nosotros vamos a permitir para poder sacar una nueva orden de compra. Una vez que ustedes definen eso y rectifican la adjudicación, ahí es donde se aplican esas cantidades, esas 3 cantidades para poder sacar una nueva orden de compra.
Entonces ahí pueden seleccionar directamente y van a poder sacar una nueva orden de compra para el renglón 1 con esas 3 cantidades. ¿Ves? Estas 3 cantidades son las que tienen disponibles acá. Acá puntualmente también tenían cantidades disponibles para el renglón 2. Pero esas 3 cantidades son las que se agregaron en base a esta operación de ampliación. Bueno, y ahora como último vamos a ver la operación de rescindir, que también tiene que ver con esta gestión de ofertas, que ya estas cantidades que están disponibles dentro de la adjudicación son justamente cantidades que no se van a poder seleccionar para otra orden de compra. Nosotros ya sabemos que esta operación es para anular y no comprarle a ningún oferente. Entonces, ¿cuál es la idea? Poder seleccionar esas cantidades y anularlas. Eso es un poco la idea de rescindir cantidades. Nosotros, para poder aplicar eso, nosotros tenemos que ir directamente a la adjudicación. ¿A dónde vamos a ir? Vamos a buscar la adjudicación. A una adjudicación, vamos a buscar un procedimiento, que el procedimiento vamos a filtrarlo, a ver, 2019, vamos a ver acá. Ejercicio 2019. Este es un ejemplo que tenemos acá. Y lo que vamos a hacer es ir a la adjudicación, y dentro de la adjudicación lo que nos va a permitir es tener el botoncito este de rescindir cantidades. ¿Cuándo va a aparecer este botoncito de rescindir cantidades? Porque es una de las validaciones que le nombré al principio. El rescindir cantidades va a tener en cuenta esto, que estas cantidades que están acá disponibles no estén relacionadas a ninguna de las órdenes de compra. ¿Ah? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ustedes tienen cantidades disponibles para sacar una nueva orden de compra, pero que nunca están disponibles para poder continuar. Si están en borrador, van a quedar en borrador y no se van a poder rescindir. Entonces siempre tengan en cuenta eso, que el estado de la orden de compra no lo van a poder, o se tiene que estar cerrado. Entonces, ¿qué permite esta operación? Rescindir las cantidades. Bueno, entonces yo voy acá y digo, de estas cantidades que me quedan disponibles para comprar, no las voy a comprar, no se las voy a comprar a nadie. Entonces lo que va a permitir esto es rescindir la cantidad. Entonces ahí es el detalle, ¿no? ¿Estás seguro que desea rescindir las cantidades? Entonces, ahí lo que dice puntualmente, dice que tenga en cuenta que no se podrán sacar nuevas órdenes de compra, ¿no? Entonces, una vez que esto ya rescindí la cantidad, ¿no? de este renglón correspondiente, nosotros lo que vamos a tener dentro de toda esta convocatoria, ¿no? Que vamos a tener como el estado en sí que va a quedar toda esta finalización, lo que permite es poder tener en cuenta cuál es el estado que es compra terminada. Porque era algo que se había quedado justamente cuando quedaban esas cantidades disponibles dentro de la adjudicación. Bueno, esas cantidades dentro de la adjudicación ya pueden rescindir las cantidades y todo el procedimiento queda en compra terminada. Bueno, ahí creo que estamos con todo el detalle de las operaciones y viéndolas un poco en el sistema para poder tener en cuenta y para poder ver qué es lo que se puede hacer. Creo que con el detalle de los ejemplos ya estaríamos terminando el webinar. No sé si ustedes tienen alguna consulta, quieren preguntar algo. Creo que Berna ahí ya les habilitó el micrófono, pueden escribir, pueden consultar por cualquier medio. Lógico que esto queda guardado y también van a poder hacer consultas en base a esto. Después vamos a ir detallando algunos puntos en cuestión de este webinar, así que bueno, cualquier duda que tengan nos pueden hacer llegar por intermedio del foro, del GDS o lo que necesiten. No hay ningún problema. Si quieren, tienen alguna duda con respecto a alguna de estas operaciones, quieren consultar algo, estamos todos los del equipo disponibles, ya sea algo funcional o algo técnico que necesiten, pero todos estos detalles también van a quedar colgados dentro de la presentación. La presentación la vamos a dejar disponible dentro del foro y van a poder utilizarla. ¿Tienen alguna consulta?
Ahí hay una consulta en el chat, Juan. Dice, si nos equivocamos en A ver. exportar garantía, ¿cómo se corrige? Y puntualmente hay que ver, si ya se exportó la garantía, se corrige del lado de Pilagá, porque la gestión continúa del lado de Pilagá. O sea, si hay algún detalle o algo para poder modificarse, se gestiona dentro de la gestión posterior, vendría a ser. Si nosotros ya exportamos la garantía, se va a gestionar desde el lado de Pilagá. Y ahí es donde nosotros vamos a tener que hacer los ajustes. Nosotros no, en realidad del lado de Pilagá, ¿no? Se hacen los ajustes con respecto a la gestión que necesitaban. Ahí estoy viendo el chat, ahí de a poquito. Hola, Juan Manuel. Sí, te escucho. Sí, Alejandro, de la Universidad de San Martín. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Alejandro? ¿Todo bien? Bien, todo bien, Juan Manuel. Te hago una Sí, contame. consulta. Porque vos mostraste que en la etapa de recepción de bienes se puede Sí. recatalogar el catálogo, o sea, se puede recatalogar el renglón, Sí, perdón. el bien puntualmente, con lo que venía, eso se hace para el tema de cuando nosotros tenemos que aplicar una prórroga, y la prórroga Claro. pide una validación que es relacionada al catálogo, y el catálogo justamente tiene que ser de inciso 3. Ahí nosotros damos la opción para poder modificar el catálogo de ese renglón. Perfecto, o sea que si yo, por ejemplo, catalogué mal el bien y llego, Sí. o sea, puse sí que permite opción a prórroga, pero catalogué Sí. mal porque no lo puse como servicio y no lo puedo entonces prorrogar. Pero si en la etapa de la recepción lo recatalogo, por lo tanto vuelvo a tener disponible la opción de oferta de prórroga. Claro, exactamente. Justamente Perfecto. es por eso es que agregamos la operación ahí. Tengan en cuenta que eso se utiliza y se puede recatalogar hasta que no sea verificado el bien, no sea recepcionado y verificado el bien. Claro. Porque Claro. si es recepcionado y verificado el bien, ya es complicado después, no se puede recatalogar. Está bien, Eso es está una bien. de las cuestiones hasta dónde deja recatalogar. Porque si avanzamos esa recepción, después ya no vamos a poder utilizar la recatalogar renglón. Perfecto. Yo para entender, o sea, es tonta la consulta, pero para entender, por así decirlo, que tengo otra opción de recatalogación. Claro. Posteriormente a lo que viene a ser la adjudicación y la emisión de la orden de compra. Exactamente, es una salvedad que nosotros utilizamos, es una operación que nosotros utilizamos como comodín para que puedan tener una chance más, porque muchas veces pasa esto, no solo por la prórroga, pero capaz que catalogaron, no sé, un bien patrimonial lo catalogaron como inciso 3, entonces ahí tenés una opción antes de que llegue a patrimonio, porque si tenés enganchado con el módulo de patrimonio y ese bien lo recepcionaste y lo autorizaste, no va a salir con un alta de bien patrimonial, no va a ser una solicitud de alta de bien patrimonial, si está mal catalogado, si no es un inciso 4. Entonces, si no es un bien patrimonial ni está catalogado con un bien de inciso 4, nunca te va a dar el aviso a patrimonio. Entonces, es justamente para que tengan en cuenta eso, que tienen opciones de recatalogar el bien antes de la recepción, ¿no? Antes de ahí, una vez que se crea la recepción y está en borrador. Es para la parte de servicios, para poder recatalogar, y también por si se confundieron en algún bien patrimonial y poder recatalogarlo también. Perfecto, Juan Manuel, mil gracias. No, por favor, dale, no hay problema. Ahí veo muchas caras, ¿eh? Mirá, está Gladys por ahí. Recién acabo de ver. ¿Cómo andás, Gladys? Hola, Juanma, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, en relación a lo que te preguntaba ahí Alejandro, creo que se llama, sí. de San Martín. Sí, de San Martín. Se puede recatalogar cualquier cosa, cualquiera de los bienes, así como cualquiera decías de los bienes, sí. Siempre, o sea, por eso, así siempre hincapié mucho en servicios, por eso te decía. Claro, se deja la opción de reapertura. Se deja la opción disponible, claro, que sea en la recepción en borrador. Entonces ahí uno puede recatalogar, tiene la chance de recatalogar. La idea es poder tener, o sea, antes de avanzar esa recepción, poder saber exactamente cuál es ese bien. Ese bien, digo, si es un bien de inciso 4 y pasa a patrimonio, después se puede volver a recatalogar dentro de la gestión de patrimonio. Eso es siempre
va a tener la potestad, en realidad patrimonio, para poder recatalogarlo, pero tengan en cuenta que si ustedes lo catalogan dentro del proceso de compras y cuando están llegando al final de la recepción lo catalogaron mal, lo pueden recatalogar de esa manera. Entonces ahí sí le va a aparecer a patrimonio. Es importante que lo que estabas haciendo la referencia de que tiene que estar sincronizado Pilagá tanto en el preventivo como en el compromiso para poder y sí, está la opción ahí antes de que llegue a patrimonio. Sí, más que nada por eso, porque eso va todo enganchado y, a ver, esto no es puntualmente un webinar de la parte de los servicios, pero un servicio importante es ese, que nosotros ya lo teníamos conectado desde antes, son servicios que te van brindando mucha información y una vez que lo tenés enganchado ya es solo la consulta, el preventivo, el compromiso. Exportar garantías ya tiene un detalle más, pero ya es una gestión que se hace en combinación con los dos sistemas. Pero más que nada está bueno detallarlo y ver los estados donde gestionan cada uno de los módulos, porque ahora es un todo, ¿no? Porque ahora se está viendo de esa manera. No es que todos vamos a tener que hacer todo, pero sí que verlo como un todo, porque parte de la gestión de Pilagá, nosotros también estamos viendo los estados, ¿no? Que se van modificando y nosotros tenemos que tener esa información, porque si no, no podemos gestionar a nuestro lado. Entonces, está bueno saberlo, ¿no? No, está bueno al respecto de eso, porque inclusive hay muchas cosas que ya lo tomamos como accesorio, repuesto y accesorio dentro de lo que es patrimonio, y bueno, viene todavía catalogado como inciso 4 o a veces inciso 3 cuando es servicio, así que bueno. Hola, Diego, ahí te estoy viendo. Ahí, Diego. ¿Cómo estás, Diego? Es eso. ¿Tanto tiempo? ¿Cómo andás, Gladys? Bien, ¿y vos? Muy bien. Bueno, cualquier duda ya saben. No ahí, pueden consultar. Juan. Sí. Federico Girardi de Unova pregunta, Sí, ¿qué pasa con las garantías en moneda extranjera? Buena pregunta. La garantía de moneda extranjera hoy por hoy la está informando del lado de Diaguita. El tema es después que la gestión del lado de Pilagá, eso se tiene que informar solo en la parte en pesos. Por eso es que todavía estamos actualizando parte de esa información, nosotros ya la tenemos analizado, pero todavía no se aplicó el desarrollo dentro de los sistemas, ¿no? Para que quede claro que nosotros sí lo tenemos registrado dentro del lado de Diaguita, pero del lado de Pilagá todavía esa información no llega. Esa información de todo el detalle. Informa parte de eso, pero todavía esa gestión no está completamente desarrollada del lado de Pilagá. ¿Alguna consulta más? Ahí, me parece que estaba... ¿Claudia estaba por ahí? Me parece que estaba Claudia, ¿eh? Hola, Clau. ¿Cómo andás, Clau? Bien. No, en realidad, nosotros, hola a todos, Claudia de la UNAUR. Nosotros estamos usando la exportación de garantía, tuvimos varios inconvenientes en un momento por el ARAI en realidad, pero bueno, ahora nos está funcionando y lo que estamos tratando de empezar a usar es el egreso. Nosotros inclusive tenemos notificación puesta para que a Tesorería le quede, que llegue el mensaje cuando nosotros hacemos una exportación de garantía. Tenemos el problema con el tema de los dólares que mencionaban recién, y ahora estamos tratando de empezar a usar el egreso de las garantías a través de Diaguita, que no lo veníamos usando, pero bueno, como justamente tenemos que egresar que en su momento en la exportación tuvieron inconvenientes, tenemos inconveniente ahora para egresarla. Claro. Pero bueno, supongo que cuando lleguemos a todo parejo vamos a poder hacerlo. Sí, justamente. Igual acá quiero hacer una salvedad que esto ya viene, a ver, toda la gestión de la garantía es en paralelo siempre con Pilagá. O sea, ARAI es la infraestructura de poder unificar a todos los sistemas. Pero eso va separado en base a la gestión en sí de lo que es la garantía y a todo lo que tenga que ver Pilagá Diaguita. Porque eso ya estaba de antes. Pero sí que tiene que ver, puntualmente es algo técnico, que es RESCU, lo que yo comenté al principio, que tiene que ver con todo lo que tenga que ver con estados, ¿no? RESCU es justamente eso, el detalle de poder ir consultando los estados de cada uno.
Y el compromiso y la reserva son cosas que ya venían consultando desde antes, o sea que ya esas validaciones ya estaban creadas. Y otra de las validaciones es tener los proveedores sincronizados. Es como que todo se va enganchando, pero está bueno que sepan, más que nada, para que es una gestión, la idea es hacer toda la gestión completa. Nosotros ya vamos ya casi en el final de la garantía, entonces nosotros queremos terminar ese cierre de garantías, que son las garantías de adjudicación, que ya las creamos, las garantías de adjudicación. No se las mostré todas acá, pero las garantías de adjudicación también están creadas y hay que darle el cierre de esa segunda gestión de garantías. Pero está bastante avanzado, por lo menos para poder cargarlas y poder continuar desde el lado de Pilagá. Así que está bueno que también lo menciones, Clau. Muchas gracias. Ahí Fede dice, sí, Diaguita permite cargarlas bien y queda mucho más claro los estados de los pases de garantías. Muchas gracias, Fede. Bueno, si no hay ninguna consulta más, y está todo en condiciones más o menos. Sí, te escucho. Viste que hablaste recién de la las cantidades que no se compraron o que... Me parece que ya conozco. Me parece que ya te conozco la voz. ¿A qué sos Seba? Sí, Seba. No sé. No, hablaste de las cantidades que no se compraron, ¿no? De las cuales no claro, las cantidades, claro, que esas cantidades que quedaron colgadas como en la adjudicación. Exacto. ¿Y qué pasa con las cantidades de las cuales sí hubo orden de compra? Por ejemplo, una orden de compra abierta, pero no se recibieron todas. O sea, el contrato terminó. No, ahí no vas a poder rescindir esas cantidades. Vas a tener que cierra la orden de compra directamente. Exactamente. Cerrar la orden de compra y una vez que está cerrada la orden de compra, esas cantidades te van a quedar disponibles en la adjudicación y ahí vas a poder rescindir las cantidades. Ah, perfecto. Entonces con cerrarla ya está. Claro, porque la validación la toma en base a las cantidades. Si vos tenés esas cantidades enganchadas en la orden de compra, el botón, la operación de rescindir cantidades no te va a aparecer. Claro. ¿Ah? Si son esas las únicas cantidades de ese único renglón, ¿no? Siempre suponiendo eso. Pero ten en cuenta eso, si vos tenés una orden de compra y están enganchadas esas cantidades de la orden de compra, no te va a aparecer la operación. Si vos cerrás la orden de compra, ahí sí, porque esas cantidades te van a quedar disponibles. Una vez cerrada, recién ahí. Claro, no, por favor, Seba. Seba de un Una vez cerrada, entonces ahí. Claro. Hola, Seba. Muchas gracias. Buena Seba. pregunta también. Han ido diciendo las preguntas que iba a hacer, así que bueno, está buenísimo. Entonces, una vez cerrada la orden de compra, recién ahí podés rescindir Exactamente. las cantidades. Cuando confirmás que no vas a comprarle a ninguno más esas cantidades, ya podés rescindir esas cantidades para que no se vuelva a sacar una orden de compra. Ajá, buenísimo. Muchas gracias. Buena explicación. No, por favor, Gladys. Muchas gracias Hola, a todos. Claudia. Bueno, hola, Federico. ¿Cómo estás? Estuvieron apoyando de ahí, de la parte técnica y funcional también el equipo. Estuvieron ahí dando una mano. Así que muchas Matías, gracias a todos. Sí, también. Mati también está en mix, en paralelo con reuniones, pero también está con nosotros. Sí. Pero a todo el equipo también, la verdad que muchas gracias al equipo de Misiones. Que Saludos está a Fernando, a contraturno. Matías, a todos. Nos Gracias, extrañamos. Juan. Sí. Nos extrañamos, la verdad. Ya nos vamos a cruzar. Bueno, ante cualquier duda, nos cargan consulta GDS, foro, nos llaman, mensaje, lo que sea. Todo. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en el próximo. ¿Tá? Cuídense. Gracias a todos. Saludos. Nos vemos. Chao. Saludos. Chao, nos vemos. Gracias. Chao, hasta la próxima.